Bienvenidos a un nuevo capítulo de Punto Aparte. En este lunes, después de que durante el fin de semana quedara una pregunta de fondo. Estados Unidos eliminó al jefe del Tren de Aragua en Venezuela. ¿Y ahora qué? Soy Connie Stipicic y los invito a mirar la actualidad más allá del titular y a seguir acompañándonos a hacer un punto aparte sobre 5 temas que importan. Estados Unidos mató al jefe del Tren de Aragua, pero la historia dice que eso no siempre cierra el negocio. Las dos batallas culturales que están desafiando al presidente José Antonio Kast. SpaceX debutó en bolsa con la mayor oferta de la historia. Lo más interesante no es el número. Los chilenos estamos confiando un poco más, pero no donde más importa. Y empezamos una nueva serie esta semana, la salud mental como problema público, político y económico. Aquí comienza Punto Aparte. Una presentación de Claro, 2 años consecutivos liderando la portabilidad, y Santander World Café. El viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Estados Unidos mató a Héctor Niño Guerrero, el máximo líder del Tren de Aragua, en un ataque del Comando Sur en Venezuela. Guerrero era el hombre que convirtió una banda de la cárcel en una empresa criminal con células en Colombia, Perú, Chile, Estados Unidos y hasta España. El Pentágono dijo que su muerte envía un mensaje claro a América Latina. La operación fue coordinada con el gobierno venezolano de Delcy Rodríguez en una señal de hasta dónde llegó el acercamiento entre Washington y Caracas desde la caída de Nicolás Maduro. La pregunta para una región que ya celebró antes la caída de otros capos es si el mensaje cambia algo. Aquí vale la pena el punto aparte porque cortar la cabeza de la serpiente tiene un nombre, una historia larga y un resultado bastante medido. Se llama Estrategia del Kingpin. La diseñó la Agencia Antidrogas de Estados Unidos y su supuesto es simple. El jefe no es fácil de reemplazar, así que eliminarlo desarticula la organización. La muerte de Pablo Escobar en 1993 se vendió como la prueba de que funcionaba, pero 30 años de experiencia cuentan una historia más complicada. México es el caso que más asusta. Cuando el Chapo Guzmán fue capturado y extraditado entre 2016 y 2017, el cartel de Sinaloa no se desarmó, empezó a partirse. La fractura terminó de estallar en 2024 con la captura de su socio El Mayo Zambada y derivó en una guerra entre las dos facciones herederas que solo en 2025 dejó más de 1.800 muertos en el estado de Sinaloa. Sacar al jefe no apagó el negocio, encendió la pelea. Los otros dos grandes casos apuntan en la misma dirección, pero por caminos distintos. En Italia, el Estado sí desangró a la Cosa Nostra siciliana capturando a un capo tras otro, pero el negocio se mudó y hoy la mafia calabresa la superó y domina el narcotráfico europeo. En Brasil, Marcola, el líder del primer comando de la capital, está preso desde el año 99 y desde la cárcel su organización pasó de banda paulista a la mayor red criminal del país, con miles de miembros con presencia en decenas de países. La cabeza presa y la organización más fuerte que nunca. Por eso el caso del Tren de Aragua es especialmente incierto. No es un cartel de pirámide donde el jefe concentra las decisiones y sacarlo deja un vacío claro. Es una red celular, facciones que operan y se financian solas en cada país, coordinadas a distancia. Lo vimos esta misma semana con la Operación Tokio, donde el jefe local manejaba todo por teléfono desde el extranjero y la estructura seguía igual. Y ahí aparece la paradoja. Matar a la cabeza de una organización así no la desarma porque no hay una sola cabeza que sostenga el cuerpo. Puede incluso complicar el problema, porque una red sin centro visible es más difícil de mapear que una pirámide. No hay heredero obvio al que vigilar y esa misma ausencia de trono dice lo difícil que es desarmarla. A una pirámide se le corta la cabeza, a una red no se sabe bien dónde. La muerte de Niño Guerrero es un golpe real y para Venezuela y Estados Unidos es una victoria política en un momento de acercamiento inédito. Pero la lección de 30 años en la región advierte que estas organizaciones no son una persona, son un negocio. A veces sacar al jefe baja la violencia un tiempo, muchas veces la dispara, porque los que quedan se matan por el trono. Lo que casi nunca pasa es que el negocio se acaba. Mientras la extorsión, la droga y la trata de personas sigan siendo rentables, el reemplazo no es el problema, es solo cuestión de tiempo. Hay dos batallas culturales dentro de este gobierno, el gobierno de José Antonio Kast, y no apuntan al mismo lado. Una, como vimos el viernes, la libra el ministro de Hacienda. La otra, el hombre que formó al presidente. Y el segundo cree que la del primero es parte del problema.
Gonzalo Rojas fue el profesor más cercano de José Antonio Kast en la Universidad Católica y hoy es director de formación del Partido Republicano, el cargo desde donde se arma el pensamiento del partido de gobierno. En una entrevista en Democracia UDP de la Universidad de Portales describe un proyecto que no es el de Quirós. Mientras Hacienda quiere correr el sentido común hacia más mercado y menos Estado, Rojas apunta a otra cosa: familia, vida, autoridad, trascendencia. Un proyecto, dice sin rodeos, conservador. Rojas no acompaña la batalla económica, la critica. Sostiene que la lógica de mercado sin contrapeso, que Quirós quiere acentuar, terminó creando un Frankenstein. Recuerda la advertencia de Jaime Guzmán, el fundador de la UDI, a fines de los 80, una generación con los bolsillos llenos y las almas vacías. Y deja el aviso más directo: si Kast no asume el relato conservador, terminará siendo un gobierno neoliberal. Es el reverso exacto de Quirós. El ministro quiere menos Estado y más incentivos. Rojas marca distancia hasta de los liberales y lo hace con una imagen que vale. Cuando el liberal John Locke escribió Vida, Libertad y Propiedad, borró la honra de la vieja tríada española. Para Rojas esa distancia es mucha. No están dando la misma pelea, sino peleas que casi se contradicen. Rojas dice que ese cambio tomará décadas. La CEP sugiere que por ahora va al revés. En el terreno que más le importa, la familia, una amplia mayoría valida que una mujer o un hombre decidan no tener hijos, y quienes no los tienen dan razones económicas, no un regreso a la tradición. El renacer conservador que espera todavía no se asoma en los datos. Y un detalle que lo vuelve casi irónico: los dos invocan al mismo pensador. Quirós toma de Antonio Gramsci, el marxista italiano, la idea de que el poder se juega primero en la cultura. Rojas nombra a Gramsci también, pero como el origen de la cadena que combate, la que va del marxismo a la izquierda cultural de hoy. El mismo autor leído desde dos veredas que dentro del gobierno no se terminan de encontrar. Por eso el desafío de Kast no es ganar su batalla cultural, es decidir y elegir su batalla. Un gobierno sostiene una hegemonía a la vez y la suya está tironeada entre la economía de Quirós y la antropología de Rojas. Mientras no resuelva ese empate, el cambio cultural será una bandera que cada cual agita hacia su lado. Hay algo, eso sí, en lo que el economista y el ideólogo coinciden sin proponérselo. Rojas dice que este cambio le tomará a Chile décadas y que la ley no será el instrumento decisivo. Dos hombres del mismo gobierno desde orillas opuestas avisando que esto no se gana con una reforma y el gobierno, mientras tanto, apostando a que sí. SpaceX debutó oficialmente en la bolsa de valores con la oferta pública inicial más grande de la historia. Recaudó cerca de 75.000 millones de dólares y alcanzó una valoración de cerca de 2 billones. Pero el número es lo menos interesante de todo. Lo que este debut marca en realidad es un giro que el capitalismo ya dio antes, más de una vez, y que conviene mirar con algo más que vértigo. Cada gran época del capitalismo se montó sobre una tecnología que cambió quién acumula el capital y hacia dónde va. El algodón y el textil, el carbón y el ferrocarril, el acero y la línea de montaje, la electricidad, el petróleo. Hoy el chip y la inteligencia artificial. No basta con que aparezca un invento, cada invento redibuja el mapa de la riqueza. Lo de SpaceX es el capítulo más reciente de la historia, no el primero. Empecemos por el formato, porque la salida a bolsa más grande de la historia rima con la primera. En 1602 en Ámsterdam, la compañía holandesa de las Indias Orientales, considerada la primera multinacional de la historia, abrió su capital a 1.143 inversionistas y dio origen a la primera bolsa moderna. Pero esa empresa no era solo eso, podía declarar la guerra, acuñar su propia moneda y firmar tratados. Un Estado fuera del Estado. 4 siglos después, la diferencia de escala asusta, el parentesco no tanto. Sigamos por la concentración, que tampoco es nueva. En la década de 1840, Gran Bretaña enloqueció con el ferrocarril, la tecnología que entonces prometía cambiarlo todo, igual que la inteligencia artificial hoy. Los inversionistas volcaron ahí los ahorros, las acciones ferroviarias pasaron de representar el 23% de la bolsa a un 71% en 10 años. Muchas de las líneas aprobadas no llegaron a construirse jamás y cuando llegaron las cuentas, miles de hogares que habían puesto ahí sus ahorros terminaron en la ruina. La tecnología era real y transformadora, la concentración de capital a su alrededor fue además una burbuja. Las dos cosas a la vez. Y aquí vale la pena el punto aparte porque la pregunta de moda, si la acción de Elon Musk está cara, es la pequeña, la grande es otra. Estas empresas dejaron de ser compañías atadas a un estado y pasaron a ser actores capaces de condicionar hacia dónde va el ahorro del mundo, cómo se arman las cadenas de suministro y hasta las prioridades industriales de países enteros, como la compañía de las Indias, pero global y sin bandera. Ese es el cambio silencioso. No cambió el tamaño de la fortuna, cambió el tipo de poder.
El ferrocarril le dejó a Gran Bretaña la mejor red del mundo y un reguero de familias arruinadas. Las dos herencias son ciertas. Para el que ahorra y para el que gobierna, la tecnología no está en duda, es real. La duda que cabe plantearse es si un sistema que empuja el ahorro del planeta hacia un puñado de ganadores está tendiendo rieles o inflando una burbuja. La historia sugiere una respuesta incómoda, casi siempre las dos al mismo tiempo. Hay un impuesto que todos los chilenos pagamos y que no aparece en ninguna boleta. Se paga en notarios, en rejas, en contratos blindados, en cláusulas que existen solo porque no podemos creerle al otro. Es el precio de la desconfianza y en Chile es caro. Los economistas tienen un nombre para lo contrario, el capital social. Es la confianza que permite que dos desconocidos cooperen sin un contrato de por medio, la que hace que las cosas funcionen sin candado. Donde abunda, la economía se mueve más barata y más rápida. Donde falta, cada transacción arrastra un sobrecosto de papeleo y sospecha. No es un valor moral abstracto, es infraestructura tan concreta como un camino. Y la fotografía chilena tiene dos caras. La encuesta del Centro de Estudios Públicos reciente trae una buena noticia. La confianza en las instituciones repunta en casi toda la tabla. La PDI encabeza con 63%, las universidades con 61%, Carabineros con 58%, hasta el Congreso, que vivía en el subsuelo, con un 8% subió a 13%. Después de años de caída, el dato se mueve hacia arriba. La otra cara es la que importa para el capital social y es más porfiada. La confianza que repara la relación entre ciudadanos sigue sin aparecer. La percepción de conflicto fuerte entre la gente de derecha y la izquierda sigue en niveles muy altos y es la grieta que el capital social necesita para funcionar. Conviene aquí detenerse un segundo porque desconfiar del Congreso es sano en dosis razonable. Desconfiar del vecino por cómo vota es otra cosa y es la que erosiona el tejido. Una sociedad puede funcionar con instituciones imperfectas, no puede funcionar si los ciudadanos se tratan entre sí como adversarios. Y queda un número que ordena todo el cuadro. En un año en que casi toda la tabla sube, los partidos políticos también lo hicieron levemente, marcan un 6%, 2 puntos de alza, pero siguen en el último lugar de la tabla. Ese porcentaje conversa directo con la grieta, porque los partidos existen para convertir el conflicto en acuerdo. Chile recupera la confianza en quienes lo protegen y lo investigan, pero no lo suficiente en quienes deberían ponerlo de acuerdo. Y un país que desconfía de sus mediadores se queda con el conflicto, pero sin mesa donde resolverlo. Esta semana en Punto Aparte vamos con una serie de 5 días sobre salud mental, pero no como se suele hablar de ella, el autocuidado, el bienestar, sino como lo que también es un problema público, político y económico. Vamos a ver cuándo y cuánto cambió la base, por qué el sistema ya no da abasto, lo que le cuesta al país, qué hicieron los que lo enfrentaron en serio y qué le toca al Estado cuando un malestar deja de ser de cada uno y pasa a ser de todos. Hoy empezamos por el dato que movió el piso. La salud mental se discute casi siempre en primera persona, cómo me siento, cómo duermo, cómo lo llevo. Pero las cifras que ya no caben en esa conversación, porque no describen a una persona, describen el país. Lo que cambió no es que haya gente más triste, la tristeza siempre existió. Lo que cambió es el piso. La OCDE constató que durante la pandemia la prevalencia de ansiedad y depresión llegó a duplicarse en muchos países y que en 2022 seguía al menos un 20% por encima de los niveles previos. El piso subió y no volvió a bajar. Chile lo refleja con nitidez. El termómetro de salud mental de la Asociación Chilena de Seguridad y la Universidad Católica midió en 2025 que un 12,7% de la población urbana adulta presenta problemas de salud mental. Y aquí está el punto. Esa es la cifra más baja desde el 2020 y aún así es altísima. Estamos hablando de lo mejor que ha estado el país en 5 años y sigue siendo 1 de cada 10 adultos. La base se movió hacia arriba y se quedó instalada en un nivel que antes habría sido alarmante y que hoy es simplemente lo normal. Un problema individual no mueve la base de un país entero. Cuando una porción tan grande de la población convive con síntomas, eso deja de ser la suma de muchas historias privadas y pasa a ser un hecho de salud pública con la misma lógica que cualquier epidemia. Se mide, se proyecta y obliga al Estado a responder. Seguir tratándolo como un asunto de cada uno, de fuerza de voluntad, de actitud, es en parte lo que permite no hacerse cargo. La población, de hecho, ya hizo su diagnóstico. Según la encuesta Ipsos del 24, el 69% de los chilenos considera que la salud mental es el principal problema de salud del país, muy por encima del promedio mundial. La gente ya entendió que esto cambió. Falta que la red de salud lo entienda con la misma claridad, porque una base que se mueve necesita una red que crezca con ella.
Mañana, lo que pasa cuando esa red no crece, porque la atención primaria, la puerta de entrada del sistema público, ya no alcanza para absorber lo que llega. Cerramos aquí el capítulo de hoy. Gracias por acompañarnos. Síganos, suscríbanse a nuestros canales. Es completamente gratuito y dejen también sus comentarios. Antes de irnos, saludamos a los auspiciadores que acompañan Punto Aparte. ¿Sabes cuál es la empresa móvil a la que más personas están cambiando? Según la Subtel, más de 1 millón de clientes se cambió a Claro el último año. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Claro y disfruta de la red más confiable, renovada y con 5G. Claro, por ti cada día mejor. Hace 10 años abrimos el primer World Café. Hoy celebramos ese hito volviendo al origen. El café como punto de partida de conversaciones, emprendimientos, encuentros y proyectos que impulsan nuevas ideas. Santander World Café. Soy Connie Stipicic y esto fue Punto Aparte. Nos vemos y nos escuchamos mañana.